Saludos viajeros del saber, bienvenidos y bienvenidas a Átomo, un programa de ciencia y tecnología de Telesur. Tiempo para abordar nuestra cápsula cognitiva y orbitar por el impresionante universo de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de nuestros pueblos de la Patria Grande. Soy Jack Bravo y es un gusto reencontrarme con ustedes. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales digitales. Nuestros puntos de encuentro son: en Facebook estamos como Átomo Telesur, en Twitter pueden encontrarnos como @AtomoTelesur, o si lo prefieren en mi cuenta en Twitter, @JackTelesur, y también por Instagram en Átomo Telesur TV. Y ahora acompáñenme a revisar lo que hemos preparado para ustedes en esta jornada. Emprendamos nuestra travesía cognitiva de inmediato. ¡Veamos! Hoy en Átomo dedicamos nuestra bitácora cognitiva al científico Isaac Newton y la Navidad. Y no es descabellada esta vinculación, ya que el famoso físico inglés, incluidos sus experimentos con prismas y luz, sus libros que se convirtieron en pilares de la ciencia moderna, y su estatus como el segundo científico en ser nombrado caballero, y sobre todo haber nacido en Navidad. Y ante esta especie de revuelo en la cultura popular que se ha denominado dicho acontecimiento como Newtonidad, por eso hemos querido resaltar algunas curiosidades y aspectos notables de Isaac Newton y hasta su nexo con la Navidad. Pero eso lo veremos más adelante. De momento, conozcamos cómo se mueve la dinámica innovadora de la jornada. El material se los mostramos de inmediato. La investigación sobre el cáncer de vejiga en los terriers escoceses ayudará a tratar mejor esta enfermedad en perros y humanos. En la Universidad de Purdue, en Indiana, Estados Unidos, eligieron a esta raza de perros para su estudio porque tienen 20 veces más probabilidades de desarrollar cáncer que otras razas, lo que brinda a los investigadores la oportunidad de aprender sobre la genética, que puede aumentar el riesgo de cáncer de vejiga y les permite estudiar el cáncer en sus etapas más tempranas. Los investigadores evaluaron a un grupo de terriers escoceses cada 6 meses durante 3 años para observar el cáncer de vejiga antes de que se desarrollaran los síntomas, y descubrieron que estas primeras etapas respondían mejor a los tratamientos y brindaban información valiosa sobre cómo funciona el cáncer de vejiga a nivel molecular. Estos hallazgos ayudarán a mejorar el tratamiento de cáncer de vejiga en el futuro tanto para perros como para humanos. En Estocolmo se ha desarrollado la tecnología hidropónica para producir alimentos en un sentido hiperlocal, específicamente en supermercados, restaurantes y tiendas de comestibles, usando una granja vertical ubicada dentro de un supermercado donde se producen los alimentos en su totalidad, desde la semilla hasta la planta. En el sitio se cosecha al menos 3 veces por semana y se embolsan para luego llevarlas al estante de la tienda. Los cultivos que crecen en granjas verticales evitan algunas bacterias que se encuentran en el suelo. Si los alimentos se cultivan al aire libre, están sujetos a diferentes fuentes de contaminación, como suelos, animales y diferentes tipos de contaminación atmosférica. Es impresionante cómo el ingenio y la creatividad son el motor que mueve la dinámica innovadora en nuestro orbe, y por ello en Átomo seguiremos mostrándoles parte de ellas cuando son puestas al servicio de la humanidad. Recuerden que si usted tiene algún comentario, sugerencia e incluso un tema que quisiera que abordáramos en nuestra bitácora cognitiva de la jornada, pueden comunicarse a través del correo electrónico atomun@telesurtv.net. Tiempo de nuestra primera pausa, pero no se aparten de sus pantallas porque les dejamos con el espacio gamer de la semana. Ya venimos, recuerden, esto es Átomo. The Oregon Trail.
Es un juego de simulación y aventura, mostrando gráficos excepcionales y una jugabilidad sencilla, en donde se desarrolla la historia de los pueblos indígenas en Estados Unidos durante el siglo XIX, mientras avanzas por una frontera salvaje para llevar a tu grupo a Oregón antes del invierno. La principal modalidad de Oregon Trail es completar un largo viaje junto a un grupo de 4 personajes que se eligen al inicio de la partida, teniendo la estrategia de cuidar de cada uno y proteger las provisiones que llevarás en la carretera. Seguimos con más de la implosión de los universos cognitivos, ganados a la socialización y empoderamiento del conocimiento al servicio de nuestros pueblos de la patria grande. Esto es Atomun. Nacido en 1642, el día de Navidad, Isaac Newton es considerado uno de los físicos más conocidos y su teoría de la gravedad es uno de los primeros aspectos de la física que encontrarás en la escuela y en cualquier etapa de enseñanza que se revise la obra de este científico y caballero inglés. Es tal su relevancia que hasta en la cultura popular, Newton no solo es asociado con una manzana, sino también por un hecho peculiar llamado newtonidad, por eso de haber nacido en Navidad. Y por celebrarse esta festividad que trasciende lo teológico, hemos querido en nuestra bitácora cognitiva de la semana revisar algunas curiosidades, anécdotas y obra de un hombre que trabajó en 3 áreas fundamentales de la ciencia moderna, como lo es la óptica, el cálculo y la gravedad. Los detalles en el trabajo especial que hemos preparado para ustedes, viajeros y viajeras del saber. Nacido en Reino Unido, el día de Navidad, esto, según algunos historiadores, Isaac Newton es considerado uno de los físicos más conocidos en la historia y su teoría de la gravedad es uno de los primeros aspectos de la física que encontrarás en la escuela. Incluso, la figura de Newton trasciende la imaginación de la cultura popular por relacionarlo con la física, el cosmos, la teología y hasta la alquimia. Un verdadero polímata, relacionado de manera curiosa hasta con una manzana, y para las festividades decembrinas, su nacimiento todo un suceso, catalogado como la newtonidad. Pero por encima de esta curiosa coincidencia, donde Isaac Newton llega a tener hasta 2 fechas de nacimiento, es indiscutible el trabajo en áreas fundamentales de Newton, llegado para la ciencia moderna, entre ellos la óptica, el cálculo y la gravedad. Isaac Newton se formó en los años en que triunfaba en toda Europa la revolución científica, ligada a autores como Kepler, Galileo, Descartes, Borelli, Hobbes, Gassendi, Hooke y Boyle, cuyas obras estudió con atención. Newton comenzó siendo un seguidor de René Descartes, como lo era todo aquel que estuviera interesado en la renovación de la filosofía natural y mecánica, tomando en cuenta que el poder de la matemática de Descartes fascinó a los científicos de esa misma generación, entre ellos Newton. El genio inglés aplicó con éxito las matemáticas a los problemas de la mecánica, en particular a todo lo referente al movimiento de los planetas del sistema solar. Uno de los temas más comentados con respecto a Newton es la manzana que supuestamente cayó sobre su cabeza cuando estaba sentado debajo de un manzano un día. Sin embargo, historiadores discrepan de esta aseveración, al sostener que Newton fue testigo de una manzana cayendo de un árbol un día, y esto lo hizo pensar en lo que realmente causó que la manzana cayera al suelo. De esta experiencia, más tarde, desarrolló su teoría de la gravedad, creyendo que la Tierra tiene una fuerza que tira de los objetos hacia abajo, lo que impide que los objetos floten sin rumbo. Newton creía que la gravedad atraía objetos entre sí, lo que los mantiene conectados a la Tierra. Recuerde, cuanto más grande es el objeto, más gravedad tiene un objeto, y por consiguiente, siguió desarrollando esta teoría, y finalmente afirmó que la gravedad era lo que mantenía a la Luna en órbita alrededor de la Tierra. En 1666, observó por primera vez el efecto de la luz que pasa por un prisma, que conduce a la división de la luz blanca en la gama de colores del arco iris.
como en la portada del álbum de Pink Floyd, Lado Oscuro de la Luna. Esto llevó a una prueba de que el color es una propiedad intrínseca de la luz y pasaría a ser los bajos para el descubrimiento de la luz ultravioleta e infrarroja muchos años después. Su contribución a la óptica también apoyó el mundo de la astrofísica. Lee sus escritos, el hombre estaba conectado con el universo de una manera que nunca había visto conectada a otro ser humano. Es un poco espeluznante en realidad, descubre las leyes de la óptica, descubrió que la luz blanca está compuesta de colores, eso es un poco extraño allí mismo. Tomas a los colores del arco iris, los vuelves a unir, tienes luz blanca de nuevo. Eso asustó al artista del día. ¿Cómo funciona? Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta te da blanco. Las leyes de la óptica. Descubre las leyes del movimiento y la ley universal de gravitación. Entonces, un amigo suyo dice, bueno, ¿por qué estas órbitas de los planetas? ¿Por qué tienen forma de elipse, una especie de círculo aplanado? ¿Por qué no son de alguna otra forma? Él dijo, ya sabes, no puedo, no sé, volveré a ti. Así que se va a casa, regresa un par de meses después, aquí está el porqué. En realidad son secciones cónicas, secciones como un cono que cortas y él dijo, bueno, ¿cómo me enteré de esto? ¿Cómo terminaste esto? Bueno, tuve que investigar el cálculo integral y diferencial para determinar esto. Luego cumplió 26. Tenemos gente trabajando duro en el cálculo en la universidad solo para aprender qué es lo que Isaac Newton inventó en un desafío prácticamente. Al revelar las propiedades reales de la luz y el color, Newton hizo posible desarrollar fibra óptica, tecnología láser y holografía. Después de que Newton dibujara su diagrama, su influencia todavía se siente, se extiende y toca incluso ramas de la ciencia completamente nuevas, como el comportamiento cognitivo. Las matemáticas, la física, la química y la astronomía moderna se basan en las ideas de Newton. Pero repasemos uno de sus más grandes hitos en el siguiente gráfico. Telescopio. Su diseño de telescopio reflector forma la base de los telescopios modernos que nos permiten ver el espacio y estudiar los planetas. El telescopio reflector de Newton incluía un espejo, lo que lo hacía más preciso. Antes de esto, lo que veías cuando mirabas a través de un telescopio no siempre era exacto, ya que los colores estaban distorsionados y la imagen no siempre era clara. El espectro. Newton fue el primero en demostrar que la luz se compone de 7 colores visibles: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. El sistema solar. La teoría de la gravedad de Newton nos ayudó a entender muchas cosas sobre el universo. Explica por qué los planetas continúan orbitando alrededor del Sol, las mareas del mar y mucho más sobre nuestro mundo. Inclusive existen curiosidades en torno a Newton. Por ejemplo, la fuerza se mide en newtons en honor al increíble científico. Es posible que también haya oído hablar de la cuna de Newton, que demuestra algunas de las leyes del movimiento. Se trata de uno de los dispositivos que a veces vemos en las mesas de los despachos y consiste en una colección de péndulos, habitualmente 5 esferas suspendidas de 2 barras. Un invento de 1967, atribuido al actor y narrador de libros inglés Simon Preble. A la par de la grandeza de Newton y las proezas del polímata inglés, volvamos a nuestro punto de partida en esta bitácora cognitiva de Atomum, y más en concreto, con esa peculiar manera de vincular la Navidad con la figura de Isaac Newton, y que la cultura popular ha promocionado como la Newtonidad. Cuando Newton nació, en Europa, todavía seguía el sistema de calendario juliano introducido por el emperador romano, Julio César, en el año 45 a.C. En el momento de su nacimiento, el calendario gregoriano aún no había sido adoptado por Inglaterra, es decir, les tomó hasta 1752. En concreto, Isaac Newton nació en las primeras horas del 25 de diciembre de 1642, pero 4 de enero de 1643, según el calendario gregoriano, en la pequeña aldea de Woolsthorpe, en el condado de Lincolnshire, región de Inglaterra, sobre todo porque las fechas julianas se retrasan 14 días respecto al gregoriano, es decir que el 1 de enero juliano corresponde al 14 de enero gregoriano. Cuando el calendario gregoriano fue finalmente adoptado por Inglaterra, necesitó ajustarse en 11 días, haciendo el 4 de enero el cumpleaños reconocido de Isaac Newton.
pero también el 25 de diciembre. Entonces, dos fechas de nacimiento. Más allá de la confusión, con el calendario juliano o gregoriano, un mundo donde Newton no existiera sería muy diferente al nuestro. Es muy posible que tengamos siglos de retraso en nuestro estado actual de comprensión en los campos de la física, la óptica, la química y otras disciplinas. Por ejemplo, los viajes aéreos y la exploración espacial probablemente no existirían sin el trabajo de Newton. El vuelo de cualquier tipo requiere una gran comprensión de la gravedad, las fuerzas, la inercia y el impulso. Y más allá de todo esto, desde Atomum, queremos desearles una feliz Newtonidad. Cuando nació Sir Isaac Newton, Europa todavía seguía el sistema de calendario juliano, introducido por el emperador romano Julio César, el cual se convirtió en el calendario imperante en todo el Imperio Romano, así como en gran parte de Europa y América. Pero no fue hasta 1582 cuando el Papa Gregorio XIII ordenó que los países católicos se rigieran por el llamado calendario gregoriano, que siguen en la actualidad casi todos los países del mundo. Y aunque con Isaac Newton técnicamente se han otorgado dos aniversarios de nacimiento, el 25 de diciembre de 1642 y el 4 de enero de 1643, lo cierto es que ustedes, viajeros y viajeras del saber, pueden conmemorarlo sin importar que lo hagan con una manzana. Momento de una nueva pausa en Atomum, pero no se aparten de sus pantallas, porque enseguida nos embarcamos en una sonda del saber para viajar en la data. Ley de gravitación universal de Newton. Es una de las leyes físicas formuladas por Isaac Newton en su libro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de 1687. Describe la interacción gravitatoria entre cuerpos masivos y establece una relación de proporcionalidad de la fuerza gravitatoria con la masa de los cuerpos. Newton dedujo que la fuerza con que dos masas se atraen es proporcional al producto de sus masas, dividido por la distancia que las separa al cuadrado. Estas deducciones son el resultado de la comprobación empírica mediante la observación. La ley implica que mientras más cerca y más masivos sean dos cuerpos, más intensamente se atraerán. Como otras leyes newtonianas, representó un salto adelante en el conocimiento científico de la época. El enunciado formal de esta ley newtoniana sostiene que la fuerza con que se atraen dos objetos es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esto significa que dos cuerpos cualquiera se atraen con una fuerza mayor o menor según su masa sea mayor o menor y según la distancia entre ellos. Avanzamos con más de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de nuestros pueblos de la patria grande. Esto es Atomum, tiempo de conectarnos con el universo, las investigaciones y proyectos que involucran los misterios de la galaxia, exoplanetas, fenómenos astronómicos y todo lo que sucede en el fascinante y extenso cosmos y que les mostramos a continuación en nuestra sección Fuera de órbita. Una actividad volcánica que duró cientos o miles de siglos y que expulsó cantidades masivas de material interno, pudo ser lo que activó la transformación de Venus, desde un mundo templado y húmedo hasta el horno ácido que es hoy. A esta conclusión llegó el Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA en Estados Unidos, tras haber completado una investigación al respecto. En la actualidad, Venus tiene temperaturas superficiales de unos 460 grados centígrados de media y una atmósfera tan densa que su presión en la superficie es 90 veces superior a la de la Tierra. El vulcanismo que sufrió Venus
También lo experimentó la Tierra en el pasado, pero en una magnitud muy inferior. Las cicatrices terrestres de ese vulcanismo son los terrenos que hoy se conocen como grandes provincias ígneas. En el caso de la Tierra, las alteraciones climáticas derivadas de estos cataclismos no fueron de magnitud suficiente para provocar un efecto invernadero desbocado, como sí ocurrió en Venus, por razones que los científicos aún están tratando de averiguar. Viajeros y viajeras del saber, permítanme hacerle la siguiente pregunta. ¿Es posible evitar que una vaca erupte? No piensen que es una broma, porque en Nueva Zelanda científicos están trabajando en formas de evitar que las vacas y otros animales de granja erupten demasiado en un intento por reducir las emisiones de gas metano, un gas que no dura tanto como el dióxido de carbono en la atmósfera, pero es 25 veces más potente cuando se trata del calentamiento global. Una nota que parece difícil de creer, pero que nos habla del compromiso de Nueva Zelanda para reducir las emisiones de metano de los animales de granja hasta en un 47% para 2050. Los detalles enseguida. Científicos de Nueva Zelanda están trabajando en evitar que las vacas y otros animales de granja eructen tanto metano, un gas que no dura tanto como el dióxido de carbono en la atmósfera, pero que es 25 veces más potente cuando se trata del calentamiento global. Actualmente se está investigando algunas tecnologías emergentes realmente emocionantes en la ciencia. Creo que una de las áreas en las que los científicos de Nueva Zelanda, en particular, han logrado un gran progreso en toda esta área de la cría de animales, y en particular, mucha investigación se ha hecho en la cría de ovejas de bajas emisiones. En un invernadero del campus, los científicos desarrollan ryegrass y trébol blanco, genéticamente modificados, que los animales comen predominantemente. En realidad, ellos, el equipo, identificaron a través de su investigación un interruptor maestro que activa los taninos condensados en las hojas. Entonces, a través de la transformación genética, pudieron poner este interruptor maestro en el trébol blanco y, después de rondas de reproducción convencional, han sido capaces de elevar los niveles de taninos condensados en las hojas. Y aunque parezca difícil de creer, esta vacuna estimularía el sistema inmunológico de un animal para producir anticuerpos que luego amortiguarían la producción de microbios productores de metano, siendo una ventaja porque solo se debe administrar una vez en la vida de un animal y con ello contrarrestar gases nocivos para nuestra atmósfera. Siendo una fiesta eminentemente cristiana, la Navidad se celebra de forma masiva alrededor del mundo, incluso en países donde las religiones cristianas son marginales, como la India, Bangladesh o Indonesia. En total, existen 34 países que no consideran festivo el día de Navidad, entre ellos China, Japón, Turquía o Israel, pero aún así la celebración más compartida en el planeta. Y por curioso que parezca, para los amantes de la ciencia, la Navidad, más allá del nacimiento de Jesús, está presente la newtonidad en honor a Sir Isaac Newton. Y a propósito de Newton, y esta fecha donde converge la unión, paz, amor y esperanza, les dejamos una de sus frases, ya que para Sir Isaac Newton, los hombres construimos demasiados muros y no son suficientes los puentes. Y de esta manera culminamos este interesante capítulo de Atomun. No olviden seguirnos en nuestras cuentas, en redes sociales digitales. Nuestros puntos de encuentro son en Facebook, Atomun Telesur, en Twitter pueden encontrarnos como @AtomunTelesur, o si lo prefieren en mi cuenta en Twitter, @JackTelesur, y también por nuestra nueva cuenta en Instagram, Atomun_Telesur TV. Y será hasta una nueva travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión. Viajeros y viajeras del saber.